polinomios de una sola variable y la variable es x. Como vemos, tiene 4 términos, por lo tanto no podemos aplicar aspa doble especial. Entonces debemos aplicar divisores binómicos. Para eso necesitamos saber los posibles ceros racionales. ¿Y cómo se calcula? De esta forma, ¿no? Divisores del término independiente. ¿Cuál es el término independiente? El menos 24. Los divisores de 24, pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Esos divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. Pero como el coeficiente principal es 1, por lo tanto estos números divididos entre 1 siguen siendo los mismos. Por lo tanto, los posibles ceros racionales salen de esta expresión. Muy bien, entonces tenemos que reemplazar. En lugar de x ponemos 1 o menos 1 hasta que el polinomio se haga 0. En este caso, nosotros evaluamos en x igual menos 4. Entonces decimos polinomio evaluado en menos 4. Eso será menos 4 al cubo más 5 por menos 4 al cuadrado menos 2 por menos 4 y menos 24. Muy bien, entonces p evaluado en menos 4 será menos 64. Acá tenemos 16 por 5, 80. Esto es positivo 8 y menos 24. Entonces, en los positivos tenemos 88 y en los negativos menos 88. Entonces nos damos cuenta que el polinomio evaluado en menos 4 sale 0. Eso es lo que estábamos buscando, ¿no? Que el polinomio se haga 0. Por lo tanto, un factor será x más 4. ¿Por qué más 4? Porque cuando x vale menos 4, entonces pasa al otro lado de la ecuación, se pone positivo, igual a 0. Entonces tenemos un 0 racional. ¿Y de dónde salen los demás factores? Tenemos que aplicar entonces Ruffini. Entonces x más 4 es un posible, no, es un factor, ¿no? Entonces ponemos factor. Y ahora este polinomio ponemos los coeficientes 1, 5, menos 2 y menos 24 y aplicamos Ruffini. ¿Cuándo? Cuando x sea menos 4, ¿cierto? Muy bien, entonces bajamos el 1, 1 por menos 4, menos 4, lo sumamos, 1 por menos 4, menos 4, lo sumamos, sale menos 6, por menos 4 es más 24 y eso se hace 0. Por lo tanto, tendríamos el polinomio p de x de esta forma, factorizado. Un factor es x más 4 y los otros factores son x cuadrado más x menos 6. X cuadrado más x menos 6. Pero esta expresión aún se puede factorizar. Por lo tanto, aplico aspa simple, x. Acá sería 3 por 2. Para que salga el positivo, el debe ser positivo y el negativo. Entonces, p de x sería igual a x más 4, el primer factor, ¿recuerdas? Y luego, la factorización sería x más 3 por x menos 2. X más 3 por x menos 2. Entonces ya está factorizada esa expresión, el polinomio 1. Muy bien, ahora
En la pregunta 2 nos piden calcular la suma de coeficientes del factor primo mónico cuadrático. Este es el polinomio. Muy bien, vemos que tiene 6 términos y para aplicar aspa doble especial debería tener 5. Por lo tanto, no puedo aplicar aspa doble especial y debo aplicar nuevamente divisores binómicos. Entonces, lo primero es hallar los posibles ceros racionales. ¿Cómo los hallo? Pues divisores del término independiente. Divisores de 2, 1 y 2. Muy bien, ya tengo los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. Pero como es 1, pues entre 1 siguen siendo lo mismo. Pero no te olvides de los signos, más y menos delante. ¿Qué significa eso? Significa que hay un valor más 1, otro más 2. Pero además hay menos 1 y menos 2. Entonces tendría 4 valores. Claro, si lo ponemos de esta forma sería más 1, más 2, menos 1 y menos 2. Tenemos que evaluar este polinomio en cualquiera de estos números y hacer que ese polinomio se anule para tener un factor. Entonces, vamos a evaluar en x menos 1. Cuando x vale menos 1, tendría acá menos 1 a la quinta. Entonces diré p de x será menos 1 a la quinta, más 5 por menos 1 a la cuarta, más 10 por menos 1 al cubo, más 11 por menos 1 al cuadrado, más 7 por menos 1 y más 2. Entonces, como estamos evaluando en x menos 1, acá pondría x vale menos 1. Muy bien, entonces p de menos 1, ¿cuánto es? Menos 1 a la quinta es menos 1. ¿Qué más? Menos 1 a la cuarta es 1 por 5, 5. Más 5. Menos 1 al cubo, menos 1 por 10 sería menos 10. Y menos 1 al cuadrado es 1 por 11, 11. Además, menos 1 por 7 es menos 7 y más 2. Muy bien. Ahora, menos 1, menos 10 es menos 11. Más 11 se anula. Menos 7 más 2 es menos 5. Más 7, 5 se anula. Por lo tanto, p evaluado en menos 1 se hace 0. Entonces ya encontramos un posible cero racional. Y nuestro factor sería x más 1. Ya sabes, como x valía menos 1, cuando pase al primer miembro será x más 1. Y ese es un factor. Un factor. Muy bien. Ahora, debemos aplicar Ruffini, ¿cierto? Al polinomio inicial. O sea, quiere decir los coeficientes 1 para el polinomio inicial, luego 5, luego 10, luego 11, luego 7 y 2. Yo tengo entonces los 6 coeficientes del polinomio inicial y debo aplicar Ruffini. Sabemos que x se anuló cuando x vale menos 1. Pongo ahí x menos 1. Bajo el primer término, 1 por menos 1, menos 1. Lo sumo, 4 por menos 1, menos 4. Lo sumo, 6 por menos 1, menos 6. Y al sumarlo se vuelve 5. 5 por menos 1, menos 5. Lo sumo, se vuelve 2. Lo multiplico, menos 2. Y luego se suma 0. Por lo tanto, tendría x más 1 multiplicado por toda esta expresión. Bueno, entonces pondría p de x es x más 1 multiplicado por x, a ver, término independiente, x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4. Más 4x cubo, más 6x cuadrado, más 5x y más 2. Muy bien, ahora aún podemos factorizar. ¿Por qué? Este factor tiene 5 términos y es de una sola variable. Por lo tanto, podemos aplicar aspa doble especial. Entonces, aplicando aspa doble especial,
Descomponemos los extremos. 2 por 1, 2, x cuadrado por x cuadrado, x cuarta. Aplicamos un aspa simple, tendría 2x cuadrado y un x cuadrado. La suma sería 3x cuadrado. ¿Y qué debemos hacer luego? Calcular la variación de x. Eso sería el término central, 6x cuadrado menos lo que he calculado, que es 3x cuadrado. Por lo tanto, nos falta 3x cuadrado. Este 3x cuadrado debo ubicarlo en esta parte central, que sería 3x por un x, ¿cierto? Y ahora vamos a comprobar si está bien factorizado. X cuadrado por 1, x sería x cubo. Y aquí sería 3x cubo. La suma, 4x cubo. Entonces significa que está bien, ¿no? Ahora, el segundo aspa simple sería 3x por 1, 3x y x por 2, 2x. La suma, 5x. Entonces significa que está bien factorizado. Por lo tanto, puedo continuar. P de x sería igual a x más 1 multiplicado por la nueva factorización que he hecho, aspa doble especial, x cuadrado más 3x más 2 por x cuadrado más x más 1. Muy bien, pero aún se puede factorizar más. Aquí tendría x, acá 2 por 1 sigue siendo 2, y luego multiplico en aspa y tengo el factor central. Por lo tanto, p de x sería x más 1, pero si nos damos cuenta, acá hay otro x más 1, sería x más 1 por x más 1, x más 1 al cuadrado. Luego x más 2, ¿sí? Y por último x cuadrado más x más 1, x cuadrado más x más 1. Ahora sí, ya está completamente factorizado. ¿Cuál era la pregunta? Dice calcular la suma de coeficientes. ¿En cuál de los tres factores? Dice el factor primo mónico cuadrático. Este es el único término cuadrático, ¿cierto? El factor primo mónico cuadrático. Este es el factor primo cuadrático, ¿cierto? Y es mónico porque el coeficiente principal es 1. Muy bien, entonces me están pidiendo suma de factores primos en ese factor. Sería 1 más 1 más 1. Y por lo tanto, entonces la suma de factores primos de ese factor cuadrático es 3, ¿no? Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta me la puede hacer en los comentarios. No te olvides de darle like.